Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Hoy tengo una ronquera, pero tengo el compromiso de ofrecerles esta charla. En el día de hoy no sé ni por dónde comenzar, por todo lo que ha hecho y ha dicho el presidente Trump en las últimas 48 horas, donde lo coloca posiblemente en el tope de la pirámide de las personas que pueden comenzar una enorme guerra o una enorme reacción contra el país de los Estados Unidos en estos momentos. Creo que comenzaré diciendo algo que me faltó en la charla anterior, titulada Opiniones y hechos de migrantes ilegales. Aparentemente, un memorando interno del departamento de ICE le quita las pocas protecciones que tiene una mujer indocumentada, donde en ciertas circunstancias tiene una protección temporal de no ser detenida en el momento. Con la eliminación de esas protecciones que supongo que están basadas en la dignidad y en los derechos humanos de una mujer, en estos momentos, para toda mujer indocumentada, voy a citar lo que escribí en mi página de Facebook refiriéndome a la mujer indocumentada. Hoy, si tiene que parir, lo tiene que hacer con una comadrona, porque si va a un hospital, la migra se la lleva. Hoy, si su marido le mete una paliza, no puede ir ni a la policía, ni a la sala de emergencias, ni con el cura, porque la migra se la lleva. Hoy, si la violan, no puede ir ni a la policía, ni a la sala de emergencias, ni a tener apoyo psicológico, ni ir con el cura, porque la migra se la lleva. En estos momentos cualquier hombre puede hacer lo que le dé la gana con una migrante ilegal. Y no pasará nada porque por miedo a la migra se quedará llorando en una habitación oscura, escondida. Naturalmente hay personas que dirán, qué bueno, y después irán con su disfraz de cristianos al próximo servicio religioso. Una noticia que para mí es preocupante es que el secretario de la Defensa quiere acceso al banco de datos donde están los nombres de miles de niños que cruzaron la frontera sin acompañante o sin sus familias. Y aparentemente el propósito es detenerlos y deportarlos. Ya comenzaron a llegar los vuelos de soldados que van a custodiar a los migrantes ilegales en Guantánamo, donde además están llegando los primeros vuelos de indocumentados, donde será la prisión más cara de los Estados Unidos, particularmente si comienzan a contratar guardias penales de estas agencias que ofrecen diferentes servicios, incluyendo el servicio de mercenarios. Y si van a cumplir con las leyes en un lugar donde las leyes no existen, tienen también que relocalizar doctores, enfermeras, nutricionistas, personal de mantenimiento, abogados, fiscales y jueces, y un largo etcétera. También se publicó que el señor Bukele, presidente de El Salvador, alegadamente hizo una especie de acuerdo con Marcos Rubio, secretario de Estado, que ha estado visitando países hispanos para decirles que las fronteras de los Estados Unidos llegan mucho más allá de la frontera sur con México, donde supongo que la nueva frontera de los Estados Unidos es la Patagonia y el Polo Norte, y se extiende por todo el Océano Pacífico y todo el Océano Atlántico. Mas amenazó a estos países diciendo que tienen que estar del lado de los Estados Unidos. Dicho acuerdo es, número 1, que indocumentados van a ser transferidos a su megaprisión. Y número 2, que eso incluye ciudadanos de los Estados Unidos. Una noticia indica de que el presidente Trump ve con buenos ojos que Estados Unidos pueda ahorrar dinero enviando prisioneros estadounidenses a cárceles del exterior. Sobre ser encarcelado para cumplir una condena en una cárcel de otro país, él podría terminar, o sus hijos, en una cárcel de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, de China, de Corea del Norte, de Birmania, de Somalia, de Yemen o de Irán,
cuando ya no sea presidente de los Estados Unidos o que sea depuesto por su propio partido. Si él crea el precedente, entonces él puede ser víctima de su precedente. El señor Donald Trump firmó una orden ejecutiva que crea otra crisis constitucional, porque reta la primera enmienda, particularmente lo que tiene que ver con la libertad de expresión y otros derechos constitucionales, como el de reunirse y protestar. En este caso, el presidente criminaliza toda actividad que se pueda considerar como antisemita. La ley ejecutiva no define lo que es el concepto de antisemita y aparentemente el espíritu de la ley ejecutiva, o lo que los abogados llaman el espíritu de la ley, considera que antisionismo, antisemitismo y protestas contra el gobierno de Israel son la misma cosa. La ley ejecutiva habla de tomar acción contra varias universidades. Así que, de la manera que se perfila todo esto, o el rumbo que aparentemente está tomando Casablanca a favor de Israel, entonces cualquier cosa que se diga negativa de la religión judía, del gobierno de Israel, de las acciones del ejército de Israel, de las acciones de los colonos de Israel, y un largo etcétera, va camino a convertirse en una felonía. Así que, de la manera que yo lo veo, es que si esto sigue en esa dirección, los cristianos no podrán criticar a los judíos que no creen que Cristo es el Hijo de Dios. Otras acciones por el presidente es que canceló su participación en el organismo de las Naciones Unidas que conocemos como la UNRWA, que brinda ayuda humanitaria a los palestinos. También canceló su participación en el Concilio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. También se retira de la UNESCO, donde en Puerto Rico creo que hay ciertas estructuras que son estructuras que reconoce la UNESCO como patrimonio del planeta. En una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump se retira de organizaciones antiamericanas. Naturalmente, esto vuelve a traer el espectro que hubo en la primera administración de Donald Trump de retirarse de las Naciones Unidas, que a su vez renace la posibilidad de que China vuelva a plantear que las Naciones Unidas se deben relocalizar a la capital de Beijing en China, quitándole así el protagonismo a los Estados Unidos de ser el país anfitrión de dicho organismo, donde se reúnen representantes de todos los países del mundo, donde eso sería totalmente beneficioso para China. Esta orden ejecutiva contempla la cancelación de la participación en todos los departamentos de las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales que se consideren como antiamericanas. Recordemos que antiamericana es cualquier cosa que no se arrodille ante Casablanca. También el señor Trump indicó que emitiría una orden ejecutiva para cancelar todas las visas de estudiantes que participaron en una manifestación pacífica en contra de las operaciones de ICE en Estados Unidos. Estos estudiantes, con sus visas canceladas, serán detenidos por ICE y deportados del país. Otra vez vemos que en el país que predica la libertad, particularmente la libertad de expresión, que fue una de las causas por las cuales los peregrinos del Mayflower llegaron a las costas de Massachusetts en el año 1620. Ahora resulta que Estados Unidos no es la nación de la libre expresión. Con la visita del primer ministro de Israel a Casablanca se emitió una orden ejecutiva de seguridad nacional que le solicita a todas las agencias y a todos los departamentos gubernamentales que apunten sus cañones al país de Irán para maximizar toda la presión gubernamental que puede ejercer Estados Unidos contra Irán. No solo internamente, sino que también se obligue a todos los países a volcarse en contra de Irán. Trump espera lograr detener toda exportación de petróleo de Irán, algo que es imposible, ya que Irán, por ejemplo,
le suple petróleo a China. Menciona que se le deben bloquear todas las vías a Irán para que no pueda desarrollar un arma nuclear. Aunque tal vez esté implícito en alguna sección de esta orden ejecutiva, no pude encontrar ninguna referencia directa en lo que tiene que ver con preparar un ataque contra Irán. Si usted piensa que en estos momentos hay un cese al fuego en Israel, usted está muy equivocado. En la fase número 2, para quitarle las tierras a los palestinos, Israel condujo otro ataque en la ciudad de Jenin, en Cisjordania, donde pulverizó 23 edificaciones en un bloque de dicha ciudad. En ese ataque se reporta hasta el momento que más de 50 palestinos perdieron la vida. Así que podemos imaginar que el número de heridos es mucho mayor. Una noticia indica que el presidente Donald Trump ha tomado las acciones que en caso de su muerte sus sucesores están obligados a obliterar, cuyos sinónimos son borrar, eliminar, arrasar, destruir por completo el país de Irán si es asesinado. La única forma de hacerlo sería un ataque nuclear contra Irán. En el momento que un presidente pierde la vida, el sucesor, que sería el vicepresidente Vance, no está obligado a cumplir una orden como esta. No estamos en la década de los años 1910. No es el año 1914, donde el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, cuando fue asesinado, comenzó la Primera Guerra Mundial. Si el presidente Trump es asesinado, como lo fue el presidente John F. Kennedy, inmediatamente se juramenta al vicepresidente y se transfieren los códigos nucleares. El FBI y el Congreso comenzarán una investigación y producto de esa investigación decidirán qué acciones se deben tomar. Así que el reinado del presidente Donald Trump termina con su muerte. Y yo supongo que una vez se confirme que dicho evento fue planeado y ejecutado por Irán, Estados Unidos conducirá un ataque limitado contra Irán, pero no contundente, donde no exista una palpable posibilidad de que comience una tercera guerra mundial. Otra controversial noticia que afecta a la seguridad mundial del planeta tiene que ver con palabras dichas por Donald Trump, que indica que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tomarán el control de la Franja de Gaza y que Estados Unidos será líder de su reconstrucción, transformando la Franja de Gaza en la Riviera del Medio Oriente, y que pronto anunciará un documento para respaldar a Israel en la anexión de Cisjordania. O sea que usted, contribuyente de los Estados Unidos, pagará por toda la devastación que causó Israel en la Franja de Gaza. Ups, acabo de decir una frase negativa contra Israel, de causar toda la devastación en la Franja de Gaza. Me pregunto si eso cualifica como un crimen de odio contra Israel. Pero vamos a ver si puedo disfrutar un poco más de la primera enmienda, citando lo que escribí en Facebook. El presidente, refiriéndome a Donald Trump, en su sueño se cree que tomará el control de Gaza y que los ultraderechistas de Israel le van a permitir a un no judío tomar control de las tierras sagradas de Israel, del Israel bíblico, destinado solo para israelíes. La IDF batalló en Gaza para Israel y no para Trump. Israel prohibió que botas de Estados Unidos batallaran junto con la IDF. Lo único que logra es tirarse en contra a los sionistas ortodoxos y a los colonos que propulsan Israel para israelíes, y tirarse en contra la Liga Árabe o sus amiguitos de Arabia Saudita, que han dicho claramente que los palestinos tienen todo el derecho de vivir donde han vivido por milenios. Cierro la cita. Ya muchos países como Arabia Saudita, Jordania, el Reino Unido, Australia y muchos otros más están condenando las palabras de Trump con respecto al desalojo, a relocalizar, a expulsar
los palestinos de la Franja de Gaza, catalogando la operación como una limpieza étnica. Varios artículos describen que estos comentarios de Donald Trump sobre la Franja de Gaza están asociados a su nueva sed imperialista. Es fácil usar la imaginación y pensar de que si se van a gastar billones de dólares reacondicionando la Franja de Gaza, que ha sido literalmente demolida, que dichos billones de dólares se van a gastar para la población de Israel y que nunca hubo una intención para reconstruir a Gaza, para los gazatíes. Un grupo llamado los Árabes Americanos para Trump, debido al comentario de Trump de relocalizar a la fuerza a los palestinos de Gaza, decidieron borrar el nombre de Trump de su organización, donde ahora se llaman los Árabes Americanos para la Paz. Además, no nos podemos olvidar que aquí yo les hablé sobre las reuniones que estaba haciendo el esposo de Ivanka Trump buscando inversionistas para desarrollar complejos de condominios residenciales, complejos de residencias terreras, hoteles, más otras estructuras en la costa de la Franja de Gaza, porque dicha costa era muy valiosa y no podía estar en manos de los palestinos. Y el periódico Reuters publicó un artículo para refrescar la memoria a los lectores sobre estas reuniones de desarrolladores que hizo el señor Kushner, esposo de Ivanka Trump, el cual es ciudadano de Israel, donde tampoco podemos olvidar que los nietos o los hijos de Ivanka se consideran como ciudadanos judíos. Como ustedes saben, ya el secretario de Estado visitó a Panamá, donde se llegó a un acuerdo de que se iban a paralizar varios proyectos de infraestructura de China, más el cese de la administración de un puerto comercial en Panamá, cercano al Canal de Panamá, donde en estos momentos la Corte Suprema de Panamá está estudiando si dicho contrato tiene una cláusula de cancelación. Pese a lo anterior, el presidente Trump todavía contempla tener el control absoluto del Canal de Panamá. Ya comenzó la guerra de aranceles con China, donde China a su vez ha implantado aranceles contra los Estados Unidos. Y ya miles de estadounidenses fueron víctimas de esta guerra de aranceles cuando se suspendió por pocas horas el procesamiento de paquetes en el servicio postal de los Estados Unidos provenientes de China. Y naturalmente todos estos residentes de los Estados Unidos están pagando ya mucho más caro los productos que le compran a China. Después de la caída de Wall Street el día lunes 3 de febrero, donde yo les indiqué a ustedes que el presidente Trump estaba siendo presionado por los industriales de los Estados Unidos, se llegó a un acuerdo con México y con Canadá de posponer la implementación de aranceles por 30 días, donde además el Bitcoin bajó a $98,000 y en el día de hoy bajó a $97,000. Con este acuerdo, Wall Street se recuperó el día 4 de febrero, pero con las nuevas órdenes ejecutivas y frases de posibles conflictos militares, durante el día 5 de febrero, el Bitcoin regresó a su tendencia negativa. Y ya veremos cómo termina Wall Street al finalizar el día de hoy. En lo que tiene que ver con Ucrania, yo creo que ya todos conocemos que el presidente Trump le envió un ultimátum al presidente Zelensky indicando de que la ayuda militar continuará solo si se le permite a los Estados Unidos los derechos de minería de sus metales raros y de otros minerales, que no es otra cosa que le permita a Trump la explotación minera total de lo que quede de Ucrania después que se divida el pastel llamado Ucrania. Una noticia indica de que el presidente Zelensky aceptó la condición del presidente Donald Trump para que sigan fluyendo las ayudas. Pero hay un pequeño problema. Yo recuerdo haber visto un mapa de la zona donde están los posibles yacimientos de litio y otros metales raros. Y si no me falla la memoria, dichas zonas están en suelo
controlado por Rusia. También recuerdo que leí otro artículo hace un tiempo atrás que decía que China es propietaria de grandes extensiones de tierras agrícolas en Ucrania. Yo supongo que cuando se consolide un acuerdo por escrito, es muy posible que dicho acuerdo contenga por lo menos la condición de que dichas operaciones mineras, la mayor parte de los trabajadores sean ucranianos. Así que por lo menos sería positivo para bajar el desempleo en Ucrania. Según el periódico The Independent, las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron exitosas en destruir con uno de sus drones otra facilidad de almacenamiento de combustible en la región de Krasnodar, en Rusia. Y además indica que el presidente Zelensky está disponible para comenzar las negociaciones de paz. Pero por otro lado se indica que las Fuerzas Armadas de Rusia continúan lento pero seguro hacia la ciudad de Pokrovsk. Y si logra conquistar esa ciudad, prácticamente ya tiene toda la provincia de Donetsk y gran parte de la provincia de Zaporizhia. Algunos dicen que perder esta ciudad es perder toda la guerra. Por otro lado, el medio de noticias Prensa Asociada indica que los rusos están atacando instalaciones eléctricas extremadamente cerca a las plantas nucleares de Ucrania, donde se eleva la expectativa de las capacidades de Ucrania para enfrentarse a una emergencia radiológica. El artículo no dice absolutamente nada sobre cualquier información relacionada a la condena de estos ataques por parte del Organismo de Energía Nuclear de las Naciones Unidas. En cuanto a lo que tiene que ver con Siria, el líder del grupo armado que lideró la caída del presidente al-Assad, llamado Ahmed al-Shara, es ahora el nuevo presidente de Siria y está reunido con el presidente de Turquía para discutir un acuerdo de defensa entre los dos países. Se especula que Siria le dé acceso a Turquía para utilizar las bases abandonadas por las Fuerzas Armadas de Assad y de los rusos y permitir que Turquía, sin restricciones, pueda volar sobre los cielos de Siria. A cambio, Turquía estaría involucrada en restaurar la economía de Siria. El presidente Trump, que prometió una disminución en la inflación y una disminución en los precios de todo lo que compramos en el supermercado y en los centros comerciales, dice ahora que el consumidor experimentará algún dolor producto de las tarifas, mientras amenaza la imposición de más aranceles. En otros temas, añadiendo al video que preparé sobre el asteroide 2024, YR4, se reporta que la trayectoria tan cercana a la Tierra de ese asteroide, que tiene la potencia de destruir una ciudad, activó los protocolos de defensas espaciales que han sido desarrollados hasta el presente. Se dice que este asteroide podrá ser estudiado por los astrofísicos hasta el mes de abril del año 2025, donde existe la esperanza de que los datos obtenidos hasta esa fecha indiquen que pasará más lejano al planeta Tierra. Después será visible en el año 2028, donde volverán a recalcular su trayectoria y la distancia a la que pasará de la superficie de la Tierra. La oficina de prensa de Donald Trump acusó a las matanzas de gallinas infectadas por el virus de la fiebre aviar bajo la administración del presidente Biden por el incremento del precio de los huevos en los Estados Unidos, implicando que el presidente Biden no debió permitir esta matanza. Y ahora resulta que bajo la administración del presidente Trump hay un brote de H5N9 dentro de los Estados Unidos. Y por ende se comenzó la matanza de más de 100,000 aves en el estado de California. Como el presidente Trump se salió de la Organización Mundial de la Salud, dicha organización no tiene absolutamente ninguna obligación de informarle a la administración de Trump sobre los hallazgos y la proliferación del H5N9 a nivel mundial. La nueva secretaria de Justicia, en su primer día de trabajo, dio órdenes para suspender fondos asignados a ciudades santuario.
Ya yo les he explicado varias veces cuál es la definición base de una ciudad santuario y de un estado santuario, indicándoles que a mi entender todas las ciudades de Puerto Rico cumplen con la definición de ciudades santuario. Por ende, Puerto Rico puede ser afectado por esta ordenanza de la Secretaria de Justicia. Eso naturalmente va a afectar no solo a los demócratas de estas ciudades, sino también a los republicanos. Ya que, para dar un ejemplo, cuando usted va a un juez federal y le dice al juez que usted no tiene dinero para un abogado, en estos momentos muy posiblemente el juez le diga a usted que lamentablemente la corte no le puede asignar un abogado porque los fondos fueron cancelados. En la República Democrática del Congo, que se supone que Rusia con los mercenarios de Wagner Group defiendan a la población, en vez de estar en las minas de oro robándose el patrimonio del país. En los últimos días, por lo menos 773 personas fueron asesinadas por los rebeldes del grupo M23 en la región de Goma, en el este del país. Hasta ahora se indica que 3.000 personas resultaron heridas, según el Ministerio de Salud del país. Se describe que las morgues están repletas. Así que tenemos las morgues llenas y los hospitales también, donde ahora, debido al presidente Donald Trump, las ayudas destinadas para la salud y los hospitales de la República Democrática del Congo ya no van a llegar. Así que puede haber un brote de enfermedades como la tuberculosis y la malaria. Esto me recuerda que en un estado de los Estados Unidos en estos momentos hay un brote de la terrible enfermedad de tuberculosis, y ese lugar es Kansas City. El portal Snopes certifica que Elon Musk tuvo el deseo de un accidente aéreo para arremeter en contra de las leyes que componen el DEI, que protege a las minorías. El portal Snopes significa que no encontró absolutamente ninguna evidencia de que 50 millones de dólares o 100 millones de dólares, como indicó el presidente Donald Trump, se hayan enviado en condones a los palestinos para que Hamas construyera bombas improvisadas. Si usted no lo sabía, aquí en Puerto Rico hay programas federales que distribuyen condones a la población gay para tratar de impedir la proliferación de enfermedades venéreas y del AIDS. Y los peritos dicen que en países con una alta incidencia de HIV hay programas de envío de condones en un intento de disminuir la proliferación de dicha enfermedad. El señor Elon Musk continúa teniendo acceso a los bancos de datos clasificados como secretos, donde se requiere credenciales de seguridad para entrar a la zona donde están estos bancos de datos y credenciales adicionales de seguridad para operar los ordenadores que procesan esa información confidencial. Se podría decir que el señor Elon Musk está en estos momentos efectuando un golpe de Estado con la bendición del presidente Donald Trump. Ya diferentes agrupaciones y uniones de empleados están demandando a Elon Musk por estar conduciendo una operación completamente ilegal. En una noticia que leí hace unas horas atrás, dicha noticia indicaba de que se tomaron medidas para que el personal que no ha sido aprobado con credenciales de seguridad de Elon Musk pudieran leer la información sin acceso a la programación, ni tener la habilidad de modificar la información, ni tener la habilidad de detener pagos a ciudadanos, entidades gubernamentales y contratistas del gobierno. Además, con una muy cuestionable auditoría conducida en tiempo relámpago, donde solamente participaron empleados programadores del señor Elon Musk, donde en ningún momento se habló de que dicha auditoría hubiese sido conducida por una prestigiosa compañía de auditores y de contadores públicos certificados. El señor Elon Musk declaró a la agencia USAID
como un organismo criminal que tiene que dejar de existir. La justificación del emperador de Marte y del rey Donald Trump es que la agencia es administrada por un grupo radical de lunáticos. Hasta ahora, 10,000 empleados fueron enviados a sus hogares y empleados ultramarinos han recibido instrucciones de regresar a los Estados Unidos, donde se queda en el limbo, gracias a Elon Musk, millones de dólares en ayuda humanitaria, en tránsito y en almacenes de USAID en diferentes países del mundo, donde yo supongo que como todo ese inventario está en el limbo, que será saqueado en cualquier momento porque ha quedado completamente abandonado. Si la agencia verdaderamente estaba administrada por un bonche de lunáticos radicales, lo único que se tenía que hacer era remover a ese bonche y poner una administración nueva. Como les indiqué anteriormente, aquí hay un serio conflicto legal y constitucional, porque dicha agencia fue creada por un acta aprobada por el Congreso y por el presidente John F. Kennedy en el año 1961. Y por ende se requiere una ley del Congreso para disolver esta agencia. Los oficiales de seguridad, cuya responsabilidad es asegurarse que ninguna persona tenga acceso a la información clasificada dentro de esta agencia, fueron suspendidos por hacer su trabajo para impedir que de forma ilegal Elon Musk y su personal entraran a las zonas clasificadas de la agencia USAID, donde Elon Musk tiene tanto poder que bloqueó la entrada de congresistas electos al edificio para indagar qué estaba haciendo Elon Musk en dicha agencia. Los congresistas no pudieron entrar al edificio porque no tenían el nivel de credencial de seguridad que se necesita. ¡Qué contradicción tan bárbara! Entonces tenemos otra contradicción. El presidente Trump amenazó a Sudáfrica de suspender las ayudas que llegan por USAID. Si Sudáfrica no detiene su reforma del uso de sus tierras, donde está tratando de devolver tierras que hoy están en manos privadas de terratenientes para que puedan ser utilizadas por la población autóctona del país. La contestación de Sudáfrica fue que si Estados Unidos suspende las ayudas que ya están suspendidas, entonces se cancelan todos los permisos y la venta de metales raros y otros minerales a los Estados Unidos. El presidente, que firmó una orden ejecutiva indicando el fin de la persecución gubernamental y de utilizar el gobierno como arma política, ya despidió a 6 fiscales que naturalmente recibieron instrucciones y obedecieron órdenes, investigando el asalto al Congreso del 6 de enero del año 2021. Y además, de forma ilegal, violando la Constitución, donde no se puede obligar a una persona para hacer cualquier cosa que sea autoincriminarse, se le ordenó a todos los agentes del FBI que llenaran un documento detallando cuál fue su participación en las investigaciones que se desarrollaron relacionadas al asalto al Congreso del 6 de enero. Estos son agentes del FBI que estaban cumpliendo órdenes para llevar a cabo dichas investigaciones. Y ya llegamos al final de esta charla, donde termino con un gran dolor de garganta. Hasta mañana. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.